Qué bárbaro, Uf, qué picante eso. Muy duro, muy fuerte. Igual a mí tampoco me escandaliza lo que pasa en el Parlamento. El Parlamento es para eso, es para debatir fuerte. Digamos, discursos como estos se han visto de todos los partidos políticos, de todos los colores, incluso cosas más fuertes todavía. Lo que marca es que efectivamente todavía hay una distancia enorme entre los que se fueron y los que están ahora. Digamos, no hay un punto de acuerdo ni de entendimiento. Pero no era el tono, Far, del partido, no, claro, digamos, sé, del está oficialismo, bien. del partido de gobierno, no era el tono al que estamos Yo creo que lo acostumbrados a más escuchar. duro fue cuando Marcos Peña le contestó a Kicillof, ¿no? Diciéndole que voy a hacer todo lo posible para que usted no vuelva a ser ministro de Economía. Creo que Massot bueno. subió el Subió nivel de el- violencia subió y el- de... Yo de vuelta, creo que esto sirve solamente para que no discutamos de el recorte de 80.000 millones que van a sufrir los jubilados. Pero sí Digo, se está discutiendo en un punto, porque lo que pero está parte de planteando la es... estrategia del oficialismo es sacar la discusión Pero de ¿no ahí crees que y lo que sí se plantear está esta discutiendo, grieta. porque lo que está hablando, me parece que lo que Massot pone sobre la mesa es quién se hace responsable de esto, porque esto pasa por algo. Sí, efectivamente alguien va a pagar, efectivamente alguien va a padecer este ahorro, porque Sí, que algunos pero- llaman ahorro y otros llaman ajuste, pero hay una razón detrás, no es que arbitrariamente decidimos hacer un recorte, esto lo está diciendo Massot. Sí. Esto tiene una razón de ser anterior y los responsables son ustedes. ¿Cómo hacemos a para partir de pagar? ahí discutamos. ¿Cómo hacemos para Sí. pagar el fondo del conurbano? Sí. Sacándole a los jubilados. Digo, Está bien, si pero él ahorras dice esa si ahorras plata que hoy 80.000 millones y Sí. te cuesta Pero- el fondo del conurbano, ¿Cómo lo pagaban los K? ¿Cómo No pagaban lo pagaban, Ale. No lo pagaban. Nunca lo Claro. pagaron. No. No el fondo conurbano, a los jubilados. con las transferencias que se hacían de ANSES y obviamente con emisión monetaria, así como este gobierno lo está pagando con el endeudamiento externo. Con deuda. Pero es El cierto que problema, había 300.000 el problema juicios acá, sin pagar, ¿cómo? que había 300.000 juicios sin pagar. Sí, Todo lo lo- mismo que tiene ahora Cambiemos también. Eso es algo que es que se viene por No, pero los un juicios que se hacen todos los años, se vienen generando en torno de 31.000 millones, creo que está previsto ahora, si no me estoy equivocando, en el presupuesto, que son pagos Ahora, de no hay juicio. medida- Acá hay un problema de fondo, Alejandro, que es muy simple. En 2010 se estatizaron las AFJP. Ahí arrancó la ANSES con un superávit muy alto Sí. y a partir de ahí lo que empezó a hacer es incluir en sucesivas moratorias gente a la misma bolsa. Sin embargo, del lado de los que aportaban no aumentaba la cantidad de gente que ponía para esa olla. Entonces vos sentabas todos los días más gente en la mesa y la olla era la misma. Y entonces, ¿qué pasó? Se terminó yendo el gobierno anterior con déficit en la ANSES. La ANSES, que era superavitaria, terminó siendo deficitaria. Y ese era un esquema que en el largo plazo, y eso hay consenso en general en la mayoría de los legisladores, era insostenible. Entonces, el debate, de hecho, cuando se aprobó la ley de reparación histórica en el Congreso, hubo un acuerdo en discutir en el Congreso una nueva fórmula y un nuevo... O sea, y la cómo ANSES, iba- la cómo iba a ANSES, avanzar. la ANSES, sistema la de ANSES, la Un ANSES, nuevo ¿qué era? La sistema, ANSES claro. la ANSES era el padre que bancaba todo. Exactamente. Salía todo de Entonces, ahí. exactamente. Entonces, un problema es, convirtieron en insolvente algo que era insolvente. Y eso es cierto. Después le toca al Por gobierno... ejemplo, pero, el sería, gobierno- sería bueno saber, otra me comentaba, ¿no? Que estaría bueno que lo investiguemos y lo traigamos. ¿Ustedes se acuerdan las computadoras, el plan Conectar Igualdad? Sí, claro. Sí. Sí. Bueno, quedó ANSES, eso lo firmó Bocio. Eso lo firmó el diputado Bocio, que anda dando vueltas ahí como si nada hubiera pasado. Firmó un contrato multimillonario para el mantenimiento técnico de las computadoras, de una empresa que primero habría que saber si lo está haciendo y habría que ver el precio de mercado. Yo no recuerdo exactamente el nombre de esa empresa, pero salía como ese tetaz guita para todo, bancaba la fiesta ANSES de una manera indiscriminada. Y mi pregunta, que se la quiero hacer acá a la mesa, se la pregunto a Labaña, es, ¿no debe haber medida más impopular que esta? Porque del otro lado, la cantidad de jubilados que están viendo el programa, muchos que votaron a Macri deben estar absolutamente choqueados por esta decisión del gobierno. Sin embargo, lo hicieron o lo presentan como una propuesta. ¿Por qué? ¿Porque no queda otra? O sea, si no, vamos camino a qué. Yo no creo que no quede otra. Yo estoy en contra de este cambio, porque de vuelta es cargarle el costo de los ajustes sobre sectores ¿De vulnerables. dónde sacarías la guita, Marco? ¿Tu Pero propuesta la cuál es? guita, el problema es que estamos tratando de solucionar un problema más, si se quiere, de coparticipación o de política del Fondo Conurbano, sacándole a los jubilados.
Me parece que tenemos que buscar otra forma. Pero entonces vos decís de no darle la guita a la Yo provincia. digo que busquemos otra forma, no simpmente siempre agarrar Bueno, ¿y con cuál los es la otra jubilados. fórmula? Ese es el tema. Emisión Antes no que podés, cortarlo, deuda no podés. antes ¿Cuál que es? cortar los jubilados, prefiero no hacerlo. Pero No ¿cuál hacerlo es? de la- Pero ¿cuál si es la, ¿de dónde podemos sacas la buscarlo, guita, Marco? Está bueno, Prefiero no hacerlo. ¿Preferís, Si- hacerlo, si- ¿Preferís no poner la guita al conurbano? Si eso significa recortarle a los jubilados, prefiero no hacerlo. Lo que no significa que no tengas que discutirlo. Hay A una ver, Lo que solución. pasa es que hay Hay una jubilados que solución también alternativa. viven en la provincia de La Buenos empresa Aires. se llama, la acá me dicen, la empresa se provincia llama de Buenos Aires está Dinatech. Es una empresa, en algún momento muchos la ligaron a Randazzo y a Huasi, creo que es el apellido, Eduardo Huasi. Dinatech, sería bueno porque esa guita que firmó en su momento ANSES con Bocio en la cabeza, poniendo gancho para todos lados, bueno, es guita que no está. Son cientos de millones de pesos al mes para arreglar computadora, conectar igualdad. Sería bueno que lo charlemos, porque después la guita falta, la guita es una sola. Si no está acá, está acá. ¿Sabes cuál es el otro problema, Alejandro? Que esto ni siquiera te soluciona el tema de la sustentabilidad del sistema. No, por eso, ahí tenés Este dos problemas. La un fórmula... ajuste de, clave, Ale. No, el día 1. hay dos cosas no es que te distintas. soluciona, no es que estamos discutiendo Está lo bien. que habíamos votado en Está bien, reparación pero, Marco, hay histórica, dos cosas distintas. que era el programa de discusión de cómo hacemos Y en un parte nuevo estás sistema. discutiendo eso. Estás discutiendo No, las dos cosas. Estamos discutiendo un parche. Está bien, pero estamos mezclando El dos mundo cosas. entero está discutiendo Pero el Marco, sistema estamos mezclando, previsional, no es algo nuestro estamos nada más. mezclando dos cosas. Una cosa es la fórmula hacia adelante. Esa fórmula hacia adelante había que discutirla, mejor, peor, cambiarla, no es esta, será otra. Pero eso estoy en totalmente de eso, acuerdo. en eso había consenso en general en todo el mundo. Y entonces, esa fórmula es una parte de la película. Y eso no es el fondo del conurbano ni nada, eso era insolvente seguirlo sosteniendo de esta manera. O ya el gasto público, El pensá que sistema ya el que es gasto... insolvente, no la fórmula. Bueno, el por problema, supuesto, el el sistema- problema del sistema es que vos no estás teniendo puesto de trabajo suficiente que te aportan al sistema. Ya ni siquiera necesitas puesto de trabajo, lo discutíamos el otro día con Sergio también en la radio. Ya ahora el sistema necesita financiación de impuestos generales que aportan Bueno, una parte muy también importante. tiene muchos gastos Ahora, que no son del sistema previsional. también ¿eh? tiene, por supuesto. Si supuesto. separamos lo que es el sistema pero los gastos previsional, corrientes, no los obviamente. gastos figurativos, los Lo gastos que corrientes dice, del sistema escúchame, lo que previsional. dice Palazzo, ¿no? Que es el secretario general de la bancaria. El tipo dice que esta gente, los que están ahora, le roban a los pobres para que los ricos tengan más guita. ¿Está lo de Palazzo? ¿Puedo escucharlo, Palazzo? A ver si lo charlamos acá. Vamos a debatirlo, muchachos. Charlémoslo antes de meternos en justicia. Tenemos al doctor Urso. Es interesantísima la noche que se nos abre. A ver qué dice Palazzo. Un gremialista, un sindicalista que dice esto le roban a los pobres para dar a los ricos. Sería Hood Robin, según lo que dice Palazzo. A ver. Les pedimos que no voten esta ley. Les pedimos que no consumen de una forma inhumana e insensible un saqueo al bolsillo de los jubilados que significa un plato de comida en cada hogar de los jubilados argentinos. No solo porque ya está devengado más del 90% del tiempo de una actualización que ya está prevista, sino también porque el nuevo cálculo va a afectar entre un 7 y un 8% el nivel de ingreso de los jubilados. Y cuando uno saca la cuenta de lo que ello implica para un jubilado que cobra la mínima, confluye que multiplicado por la cantidad de haberes que perciben el año, lo que terminan es quitándole un haber completo a los jubilados, un mes entero que no van a poder percibir su jubilación, y estamos hablando de compañeros nuestros que apenas llegan a la mitad de lo que el propio Estado reconoce como la línea para no ser pobre, que es 14.000 pesos. Por eso también quiero expresar que avanzar en esta ley que regula para atrás, que la hace retroactiva, los hace incurrir en algo que este gobierno busca, y es la seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica va a plantear alguien que quiere invertir en la Argentina si sabe que mañana le pueden cambiar las leyes de acuerdo a la necesidad fiscal que tenga el Estado? Lo segundo, explicar brevemente que no se trata de un ahorro que hace el Estado Nacional en la cifra en que sea, 60.000, 100.000 o más de 100.000 millones. Significa una transferencia porque no se lo va a dejar el Estado para potenciar otras áreas como la educación. Bueno, imposible lo larguísimo, pero ahí estaba lo que decía Palazzo. Sí. Ale, acá hay un punto que es central. Si a las empresas argentinas le va bien, a la Argentina le va bien. No puede haber un país que le vaya bien si a las empresas le va mal. Y eso es las empresas que son de capital extranjero a capital nacional. Tiene que haber una generación de riqueza por parte de las empresas para que reinviertan y generen empleo. Entonces, dividir a la sociedad entre ricos y pobres es absurdo, porque somos parte todo del mismo juego. Entonces, la pregunta, ¿cómo haces para que la riqueza se distribuya? Que es una gran discusión que el país tiene que dar. Para lo cual, primero, tenés que generar riqueza. Más riqueza
Este país en los últimos 10 años tiene el mismo ingreso per cápita. Perdimos una década de desarrollo. Sergio, Mirá, déjame terminar. A medio a largo plazo, Déjame ¿qué hace terminar. con los Si tomás jubilados hoy? de la mitad de los 70, la primera megacrisis que tuvimos, que fue Rodrigazo, a hoy, perdimos 40 años de desarrollo. Entonces, tenemos que revertir esa decadencia de largo plazo, que son las discusiones de fondo que tenemos que dar. Lamentablemente, si estas discusiones son instrumentos, subir un punto, bajar otro, perdés el foco estratégico que este país no tiene. Por eso me parece que es una discusión que tiene que ser fuerte, porque estamos hablando de cosas importantes, y yo celebro las palabras de Mazos, me parecen muy valientes. El punto es para qué utilizás esa energía. Pero Sí, Sergio, pero el perdóname. discurso no es claro igual, Sergio, perdóname. No es claro porque Puede ser. no te dicen lo que van a hacer. O peor, te dicen que van a hacer lo contrario. Te dicen, los jubilados van a estar mejor y lo tenés al diputado Tonelli que te dice, pero le vamos a sacar plata. ¿Cómo Mirá, van a hacer para estar mejor si le sacan plata? tenés una pista te de dicen que tuit. van a recortar 65.000 millones, 80.000 millones y si... Digamos, le van a recortar a los jubilados y van a ahorrar eso, ¿a quién se lo van a sacar? ¿A los jubilados? ¿De dónde lo van a sacar? Después tenés a Lilita Carrió que estaba en contra y ahora está a favor. Hoy mete 2 tweets, hace 2 horas, en donde en uno dice, ya se pagaron las deudas previsionales al 98%. Quédense tranquilos, Está la yo placa lo voy a de ese explicar. tweet. Para Fer, porque si no, no Están, se bueno, entiende. podemos Sí, mostrar, son- sí, a mí, vamos a ver. tranquilo. Fer, vamos tranquilo, vamos a leerlo con tranquilidad, porque si no pasa todo muy, muy rápido. ¿Tenemos las placas? ¿Podemos verlo? A ver, ahí, despacito, Fíjate, Fer, mirá, dale. es importante porque Lilita Carrió, recuerdan ustedes que estaba en contra. Ayer hubo una reunión muy importante, la convencieron. Sí. Y estuvo a favor, pero no había hablado ni había dicho nada todavía, no había explicado nada de por qué la habían convencido. Y hoy aparece con 2 tweets, después de las 8 de la noche, 8:12 y 8:13, diciendo, a todos los jubilados en general les digo que la ley es absolutamente beneficiosa. Hay un pequeño problema que se puede subsanar o compensar el año que viene. Ahí está una de las claves, permíteme te pare acá, Fernando. Sí. Acá está una de las claves del problema. Ese pequeño problema que dice Carrió es el empalme que te estoy contando yo. Es el problema del trimestre que se están comiendo, en castellano. Y lo que le prometieron a Carrió, esto es extraoficial, pero te lo voy a anticipar. Lo que le prometieron a Carrió es que va a haber el año que viene, antes de marzo, algún tipo de compensación. ¿El gobierno qué le está diciendo? Que salga la fórmula así como vino del Senado, porque si nosotros cambiamos lo que sacó el Senado tenemos un problema político además de uno económico. Que salga la fórmula así. Y vamos a compensar el año que viene con algún bono de alguna manera ese trimestre que nos estamos comiendo en el empalme. Algo en este sentido, una propuesta en ese sentido le hicieron a Carrió y por eso Carrió dice de esa manera. Mirá, dice muy claro, es un pequeño problema, lee ahí el empalme. Es el empalme. 80.000 millones si lo Sí, pones en el términos de empalme pesos. son 38.000 millones. El resto es el resto de la Pero forma. perdóname, 38.000. Martín, pero a Y- ver, el bono va a ser por única vez y no queda, bueno, no, es un pequeño problema Claro, que bueno, y ahí está el sigue siendo un problema. Igual si Es- necesita una compensación es que no es beneficiosa, si no, no necesita Pero Por eso, recordemos que claro. la Yo digo, fórmula- yo no digo Sí, que no sí. sea todo necesario lo que está pasando. Lo que digo es no me vendan espejitos de colores. No, pero No, Fer, pero Decime acordate- lo que va a pasar, Fer, lo que está Fer, pasando. Pero y también yo Acordate digo, que la bueno, fórmula, me como el sapo. la fórmula que se cambia, Fer, es una fórmula que se constituyó teniendo en cuenta que se estaba tongueando a la Argentina con la mentira del Pero INDEC. sí, está, pero- Recordemos pero eso. entendeme, Entonces- Sergio, lo que estoy No, diciendo. no, no, digo, no, pero- como dice Martín, están todos de acuerdo en que había que cambiarlo. No, pero no hay me que- digas hay que estás cambiando algo y no. no está... y- Pero hay que Pero aclararlo ¿cómo esto, se era aporta? mentira La mentirosa la segunda- fórmula. La segunda no- frase, los argentinos aportantes a partir de los 65, por primera vez están cubiertos por el 82%. Esto es cierto. No es del todo Sí. cierto. Sí. El problema es Eso que es eso es solamente para los que cobran la mínima. Es para la misma. Entonces, Bueno, está bien. Bueno, está no, bien. pero de la Los mayoría que de los cobran la mínima y aportantes. tienen 30 años de aporte. Por eso, los aportantes, dice. Los argentinos aportantes, Ojo, dice. podés tener 28 años de aporte, Bueno, ¿no? pero los que tienen, porque acá hay un problema Y que están tiene que en ver una con moratoria. distinguir. El gobierno un poco de distinción hace entre los tipos que se sumaron a la moratoria sin aportar Claro. y los tipos que aportaron. Entonces, la reforma les garantiza a los tipos que están cobrando la mínima, pero que aportaron durante 30 años, como dice Marco, que van a cobrar el 82%. Pero los de la mínima, no todos. Y que No es el son- 82% y que de son todos. poquitos. No, yo acá tengo más allá de 1.600.000 tipos son. Hay- ¿no? Sí, perdóname, son menos en hay realidad porque hay otro- muchos que ya Dame- tampoco- Dame no, hay Twitter muchos que y los quiero, agarró la después recuperación vuelvo a histórica, esto, quiero que hablar un ya poquito están en 82. de lo judicial. Dale, Fíjate lo otro Fer. porque son los 2 tweets que puso Lilita Carrió para explicar el tema. Ya se pagaron las deudas previsionales al 98%. Quédense tranquilos, yo lo voy a explicar en su momento. Tengan tranquilidad, no permitan que lo llenen de miedo los delincuentes que se robaron ANSES.
Lilita habla como si fuese De Gaulle hablándole a Francia en plena guerra, ¿no? O sea, quédense tranquilo que yo lo voy a explicar. Es que se estaba esperando a ver qué explicaba Lilita, con qué la habían convencido. Bueno, ella dice, hay un problemita y yo lo voy a explicar después. ¿Quiénes son los delincuentes que se robaron en el ANSES, por ejemplo? Vudú. Bueno, a ver, las administraciones de ANSES, desde que cuando efectivamente Mazot habla del ex pasaron del ANSES que tenía la máquina de hacer billetes, claramente se refiere a Amado Vudú. ¿Bossio dio explicaciones de la guita de Gastón ANSES? Pues yo creo que nadie Bossio pasa por debajo del radar todo el tiempo. ¿Alguien le recriminó a Bossio? ¿Alguien lo puso a Bossio a hablar? Hace tiempo yo no veo dar nota. Sería interesante que Bossio explique qué hizo con la guita del ANSES, cuánto gastó, en qué contrato gastó. Porque está la GEN y la sindicatura. Una sindicatura está sentada en el ANSES todo el tiempo. El problema es que el gobierno no explicó que la casa está quemada. La gente no cree que el ANSES esté quemado. Entonces, si el gobierno no da estas cifras, ahora 2 años después nos damos cuenta que el ANSES está en una quiebra. Algo respecto de lo que decía, Sergio. Todos estamos de acuerdo, digamos, que necesitamos una reactivación económica y que esa reactivación tiene que llegar absolutamente a todos. Pero acá con el tema de los jubilados hay una cuestión particular que tiene que ver con el tiempo. Estamos hablando de gente que tiene 85, 90, 95 años. ¿Cuánto más puede esperar? El gobierno de la administración anterior, entre las grandes ideas que tuvo, porque hoy se rasgan las vestiduras por los jubilados, querían poner una casación para seguridad social. Lo que significaba que tenían que seguir esperando y se iban a morir sin cobrar nunca. Apelaron todas y cada una de las sentencias. No pagaron los juicios. Nunca pagaron los juicios. Vetaron el 82%. No estamos hablando de gente que puede... Yo lo entiendo y creo que no hay ateos en esto. Todos comparten lo que decís en el mediano y largo plazo. Ahora, en lo inmediato, mañana necesitan la plata en el bolsillo porque necesitan los remedios, porque necesitan comer, porque sus hijos hoy no los pueden estar ayudando. ¿Qué haces? ¿Le decís, no, esperen que esta reactivación en algún momento va a llegar? La fórmula anterior era una truchada. La fórmula que votó el Congreso era una truchada, estaba basada... estaba basada en una truchada, en una fórmula que puede gustar que suponía que más o menos, como le mentías con el INDEC... Como no tenías inflación, la necesitabas, pero mentías en el INDEC, tenías que compensar con la recaudación. Chicos, lo que estás haciendo ahora es, como el INDEC es confiable, haces una fórmula que, es la misma que se utiliza en toda parte del mundo, parte con salario y parte ajustada por inflación. Perdón. Cambio 2 segunditos de tema, ahora vuelvo al tema. Ahora vuelvo al tema. Mostrar el papel que trajiste, Dani, y me meto con el doctor Urso para hablar, porque para mí es un lujo tener a Urso acá, entiende muchísimo de derecho, es explicativo en absoluta, en todos los temas, tiene experiencia. A ver, ¿qué es esto? Y nos vamos a meter a hablar de la situación de Cristóbal López y de Fabián de Sousa a esta hora de la noche. Lo trae Mangel, pero también vamos a hablar de Bonadío y pacto con Irán, un memorándum firmado con Irán. A ver, Dani, ¿qué trajiste ahí? Esto es su último momento, Estos últimos momentos estamos hablando del pacto con Irán. En esta causa, Cristina y Timmerman, ¿qué dijeron? Acá no hubo encubrimiento porque el acuerdo con Irán no está vigente. El Congreso de Irán no lo ratificó, esto no existe, las alertas rojas siguen estando vigentes, las alertas rojas sobre los 5 iraníes que están acusados de ser los autores intelectuales del atentado. Vos fijate esta carta, es una nueva prueba que todavía no está incluida en el procesamiento que vimos la semana pasada. Esta carta, ¿quién la manda? El canciller de Irán, República Islámica de Irán. ¿Cuándo la manda, Alejandro? El 4 de noviembre de este año. ¿Se la manda a quién? Al actual canciller, Jorge Forí. ¿Y qué es lo que le dice? Bueno, con la introducción formal, y le dice que se firmó un acuerdo en enero del año 2013, lo que conocemos todos como el Pacto con Irán o el Memorándum de Entendimiento con Irán, comillas, siguiendo la voluntad política de ambos gobiernos, las instituciones legislativas y competentes de ambos países lo corroboraron y confirmaron. Entonces quiere decir que para Irán está vigente el acuerdo. No es que no entró en vigencia, como dice Timmerman y Cristina. Pará, Dani, pará. Poneme de nuevo, mostrame eso nuevo, le pido a mi compa de la 1. Es muy interesante esto, ¿sí? Esto viene de ahora de Irán. Siguiendo la voluntad política de ambos gobiernos, las instituciones legislativas y competentes de ambos países lo corroboraron y confirmaron. O sea, todo aquel que dice no puede nunca condenarse, por lo menos, o mandar en cana a alguien por algo que nunca se ejecutó, te están diciendo los iraníes que está ejecutándose, que está vigente. Pero el Parlamento iraní lo aprobó. Bueno, no importa. No, pero sí, lo tenía que aprobar. Eso es una nota oficial. Para, Fernando.
Irán es una república teocrática Claro. y tiene un Consejo de Seguridad que está por arriba del Parlamento. Y el presidente. Y el presidente lo ratificó el Consejo de Seguridad. Claro, Punto. claro, Sí, claro. sí, Estamos te arriba queda de los duda, ¿sí? ayatolas, Te queda- claro. te queda duda. Segundo, fíjate la otra frase más importante de esta prueba contundente contra Cristina y Timerman. Sigue hablando del acuerdo. Estás exultante, Daniel. Tenés en tus manos algo que lo quiero escuchar a Urso, porque el doctor Urso, como es No, no, juez, tengo una en su pregunta. alma es juez. A ver, dale, seguí, Dani. Por seguí. supuesto, Seguí, él tiene seguí. que dar una explicación técnica. Entonces, él recuerda las gestiones del entonces titular de la Interpol, Ronald Noble, alguien que me amenazó con un juicio esta semana, Bonadío, a mí y al diario Clarín. Y después, fíjate, esto es lo más importante de todo. ¿Qué es lo que dice? Dice que el secretario general de Interpol, refiriéndose al acuerdo alcanzado entre los dos países para colaborar a nivel bilateral, solicitaron a Interpol poner fin a las obligaciones de esa institución con respecto a la Este causa papel AMIA. es tremendo, Daniel. O sea, ¿Entendés está lo que contando que se significa? caigan las alertas rojas. Exactamente. Le está diciendo que cayeron las alertas rojas. Pero discúlpame, Acá el que está- discutieron, me insultaron. Pero ¿por qué mandar? Perdón, Daniel. Poneme la fecha nueva de papel que tenés este documento. Esto es noviembre. Esto es de noviembre de ahora. Perdón. ¿Qué? ¿Hay grieta también en Irán? ¿Los que están ahora eran opositores a Ahmadinejad? ¿Cómo es? Claro, Explíquenmelo. estos son más reformistas, son un poquitito menos ¿Por qué esto es confrontacionales. mandar en cana a los que estaban? O sea, esto le da la razón a Bonadío, Daniel. Pero por supuesto, la razón, Daniel le está diciendo Irán no lo mira desde el punto de vista Perdón. de la interna política A Nisman le está argentina. dando razón. Lo mira desde el No punto de vista solamente del a tratado Bonadío. internacional. Dice, yo firmé un acuerdo y si no que lo... que Dale, lo- empezá con el doctor Urso, Bueno, Dani. entonces, ¿hubo entonces encubrimiento, tentativa de encubrimiento o no hubo ni tentativa ni encubrimiento porque el acuerdo no estaba vigente? ¿Qué importancia tiene? No, hubo encubrimiento. Y Consumado. este documento actualmente refuerza una hipótesis, refuerza la otra. ¿Cómo lo entiende jurídicamente esto, doctor? Pero por supuesto, refuerza la hipótesis del encubrimiento. Y acá hay otra frase más. Recuerda las reuniones, el canciller iraní, la recuerda Fori, nuestro canciller, que hubo reuniones en Zúrich y en Emiratos Árabes Unidos, y que el memorándum es indicativo de que el acuerdo ha sido objeto de cumplimiento por ambas partes. O sea que las dos partes lo han cumplido. O sea, tenía vigencia Tenía- plena. O sea, estaba vigencia y se habían caído las alertas rojas. Entonces, y no había es- alertas rojas. No había Claro. alertas rojas. Pero sin embargo, vos entras a Interpol y están los desde que tipos esto como pasó, fugitivos. Jorge, tenía ganas de invitarte para escuchar tu opinión. O sea, quiero dedicarme ahora unos minutos a escucharte. O no te escuché, no pudimos hablar. O sea, tomó la decisión que tomó Bonadío, está siendo criticado por gran parte de lo jurídico en Argentina, otros lo apoyan. A ver, contame primera mirada, contra la audiencia, que es mucha hasta ahora. Mira, el tema de criticar la decisión de un juez se critica desde lo general, podés decir te gusta o no te gusta. Ahora, desde lo concreto, de lo particular, el juez funda la decisión en la legislación vigente, tiene alcance, está motivada la prueba, es razonada, es lógica. Entonces, ¿sabes qué se llama esto? Una resolución de mérito. Evalúa los méritos a la luz de la legislación vigente. Si no te gusta, criticala, apelá, anda a cámara, pero la resolución es buenísima, es sólida. Es sólida. Es sólida, está perfectamente planteado. Y no discuta más nada, porque esto es lo único que hay que discutir. La conducta de cada uno de los imputados y el juez abarcó todo. Por ahí sería interesante el capítulo 2 de esto, ¿no? Que es todos los que después refrendaron el acuerdo del memorándum, que sería interesante escucharlos. Pero antes de avanzar sobre eso, doctor, una pregunta. Una cosa es el procesamiento por encubrimiento, ¿no? Los 5 iraníes fueron beneficiados con las alertas rojas. Otro tema es traición a la patria. Déjeme terminar la idea. Y acá se habla de que fue un acto, el atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos, fue un atentado de guerra. Eso no es una legislación nueva, no le hace ruido el tema de la traición a la patria. Que es una cuestión de interpretación y tampoco me preocupa eso porque a la luz de la calificación, toda calificación de mérito es preventiva, es provisoria. La última calificación, vos sabés que es la de la sentencia. Así que tal vez haya alguna figura que fuese más afín. Yo creía que por ahí era más coherente pensar en aquellos que pusieran en riesgo la seguridad nacional o que pusieran en riesgo las relaciones bilaterales internacionales.
la calificación igual se sostiene, está motivada y creo que la definitiva lo va a dar la Cámara cuando resuelva las apelaciones. Lo que hace ruido es, a ver, para algunos, y la crítica es que los atentados hayan sido acto de guerra. A ver, ¿cuál es la consideración al respecto? Primero, las guerras clásicas se terminaron con la Segunda Guerra Mundial, cuando fue el embajador de Japón, golpeó la Casa Blanca y le dicen, mientras estaban bombardeando Pearl Harbor, le declaramos la guerra. ¿El ISIS declaró alguna vez la guerra a Estados Unidos, Francia? Lo que pasa es que habla del artículo de levantamiento en armas, habla de enemigo, entonces dicen que esas características se dan en tiempos de guerra y no en tiempos de paz. Lo que pasa es que Argentina no se puso a debatir eso. En otros países se ha debatido y se ha considerado que un acto de terrorismo es un acto de guerra en este. ¿Vos viste alguna vez la causa judicial contra Bin Laden? Obvio. En ningún lado está. Estados Unidos lo consideró un acto de guerra, lo buscó y lo asesinó. Eso fue... no asesinó, dijo se hizo justicia. Bueno, se hizo justicia, para ellos se hizo justicia, sí. Igual lo de traición es un tema de Bonadío, porque ni Alberto Nisman, ni Gerardo Policita, los fiscales que intervinieron en esta causa, en algún momento usaron la figura de traición. Es más, Alberto Nisman hablaba de un delito de lesa humanidad, y creo que en algún momento Policita también pensaba, digamos, ir por ahí. Lo de traición a la patria fue, y de hecho cuando lo contamos acá, ¿te acordás que nos decían que era imposible que se use esa figura? La terminó usando. Bonadío está muy duro, y muchos apostaban a que le iba a otorgar la excarcelación a Héctor Timerman, al ex canciller, y no solamente no se lo otorgó, sino que se la denegó en términos durísimos, lo que hizo cambiar, a tal punto es tan duro el escrito de Bonadío, que le hizo cambiar la estrategia a Cristina Kirchner, y los abogados de Cristina están escribiendo ahora algo que no tenían pensado escribir para mañana a la mañana. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner lo había dicho públicamente, lo había dicho su abogado, y en una nota acá, creo que Animales, lo había dicho Graciana Peñafort, es que ellos que iban a apelar las prisiones preventivas. Tanto, bueno, la prisión de Timerman y el pedido... Pero ella te dio la razón diciendo que quieren llegar a juicio oral rápido. Rápido, que no iban a apelar los procesamientos, sino las prisiones. Punto, hasta ahí era lo que iban a hacer, y que ella quería llegar a juicio oral e iban a acudir a no, organismos internacionales. Y acudir a organismos internacionales, pero que no tienen, digamos, injerencia en la... No, bueno, está bien, para plantar cuál es su posición. Pero lo que tiene que ver con la dinámica judicial era evitemos todas las instancias de apelaciones, vamos a juicio. Solamente vamos a ir por la prisión preventiva, por la prisión de Timerman. Cuando Bonadío contesta como contesta, de manera tan dura, una persona que está... Y acá esto no tiene ninguna valoración en la actuación que pudo haber tenido Timerman en el encubrimiento del atentado a la AMIA, ninguna. Pero si vos lo pensás como una persona que está enferma, con un cáncer terminal, porque no lo están diciendo, pero efectivamente es así, no puede hacer ni 3 cuadras, o sea que la posibilidad, pero literal no las puede hacer tampoco, entonces la posibilidad de fugarse es relativa. ¿Qué dice Bonadío? Todo esto se lo plantean los abogados. Está mal físicamente, es muy claro, necesita hacerse estudios todo el tiempo, está con tratamiento de quimioterapia que tiene que ir y venir, muchos de esos tratamientos se los hacía en Estados Unidos, le hacen un planteo muy claro, digamos, no tiene mucho tecnicismo jurídico. ¿Qué contesta Bonadío? Varias cosas. Primero le pone los delitos. Está procesado por delito de traición a la patria, encubrimiento agravado por el hecho precedente, la condición de funcionario público y estorbo de un acto funcional, todos en calidad de coautor. Así arranca como para presentar a Timerman. Bueno, después empieza a citar distintas jurisprudencias, la posibilidad de que el procesado eluda la acción de la justicia debe ser analizada considerando varios elementos. Valores morales demostrados por la persona, su ocupación, bienes que posee, muchos de Timerman se sabe, vínculos familiares y otros que mantendrían en el país, además de una posible sentencia prolongada. Claramente se refiere a esto. Habla de obstaculizar, y mira lo que dice. Dice, además de valorarse la complejidad, esto que va a hacer es importante, porque se basa en la doctrina Irursum de que podrían empiojar la cancha. Exactamente. A ver, dice, ¿qué dice? A ver, ¿cómo justifica Bonadío la posibilidad de que Timerman pueda complicar pruebas? Primero vuelve al tema traición, que estamos discutiendo, y lo pone en términos muy claros. En primer término dice, de las constancias incorporadas surge que Timerman, aprovechando el cargo público que ejercía, ministro de Relaciones Exteriores, traicionó a la nación argentina con la intervención de otros funcionarios que dependían funcionalmente de él y la colaboración de otras personas que mantenían relación con las autoridades de la República Islámica de Irán. Punto. Traicionó a la Argentina. Le pone de una cuando le está denegando la excarcelación. Y dice, habrá de valorarse la complejidad que reviste la maniobra ilícita desplegada particularmente por Timerman
y sus consortes que mantuvieron relación con diversos sujetos, incluso a nivel internacional, con exfuncionarios del gobierno iraní, que en la actualidad permanecen prófugos, circunstancias que podría implicar la existencia de vínculos para obstaculizar la investigación e incluso eludir la aplicación por parte de la ley penal. Esos vínculos que Timerman tenía los puede seguir manteniendo. Y dice Bonadío algo que a mí me resulta contradictorio, por lo menos no lo entendí, me pareció muy duro, insisto, podría haber dicho denegada la excarcelación, dar que otro argumento y punto. ¿Qué dijo? Volvió a insistir. Y mira lo que dice. Dice que en el Ministerio de Relaciones Exteriores hay 136.857 mails que faltan analizar. 136.857 mails. Ahora, si esos mails ya están y forman parte de la causa porque están ubicados y fueron parte de los allanamientos No los podría que se destruir Timerman. por lo menos es la parte que yo no entiendo. Después dice que hay otros, otros 120.000 que tiene la Procuración del Tesoro de la Nación y que hay 207 líneas vinculadas a su teléfono que están siendo investigadas. ¿Qué? Pero si todo esto lo tiene la justicia, ya lo tiene. A ver. Sí, no encuentro que sea un obstáculo, que pueda obstaculizar respecto de esa prueba que está adquirida. Es la aplicación a pie juntillas de la doctrina de Irurson. Mirá lo que termina diciendo, porque le explican que está mal. Entonces dice, ¿cómo hace? ¿Cómo es la dinámica de Timerman para hacerse todos los días quimioterapia, para hacerse los estudios? Y mirá lo que le dice Bonadío. Timerman podrá egresar de su domicilio para realizar los análisis, estudios y tratamientos requeridos para su salud, mediando siempre autorización de parte de este juzgado, para lo cual deberá aportar al comienzo de cada semana un cronograma con las visitas médicas, programadas para este periodo. ¿Qué es lo que te plantean quienes están cerca de Timerman? Y es difícil, porque es una enfermedad que por ahí te obliga a salir, tenés una descompensación, tenés que hacerte ver, es difícil presentar un cronograma. Y dice que en todo caso, si no puede comunicarse, apenas puede alguna persona, si tiene alguna dificultad, previendo esto que le pueden decir los abogados de, mirá, hay cuestiones que no se pueden, digamos, anticipar frente a una enfermedad así, bueno, que apenas pueda lo informe, pero ¿sabes qué? Le deniego la excarcelación, no le hago lugar. Él también habla, Bonadío, de Ronald Noble, el ex titular de Interpol, que me amenazó con un juicio a mí, al diario y a Bonadío, porque... no, me amenazó. Porque lo único que dijimos fue reproducir el fallo de Bonadío, que dice que hubo una puesta en escena para decir que no iban a caer las alertas rojas. Y que él estaba a disposición de la justicia argentina y que nunca lo llamaron. Acá tengo la prueba, Alejandro, de que él fue buscado a través del fiscal Policita. Este es un documento, a mi derecha, gracias. Este es un documento que dice que se libró una libreta, el fiscal Policita libró una alerta azul para saber dónde está el señor Ronald Noble y que venga. ¿Qué le contestó Interpol? Le contestó que tiene inmunidad diplomática. ¿Dónde trabaja Noble ahora? ¿Está en Dubái? Esa es muy buena pregunta. La duda es si está en Dubái o si está en Qatar. Si estaría en Qatar, como se supone, ¿qué es Qatar en este momento en el tablero del Medio Oriente? Está muy aislado a Qatar porque Arabia Saudita cambió la política y está atacando con sanciones comerciales muy duras. No te metas con Santoro, ni con Mangel, ni con Mangel también. No, pero acá hay algo que dice Dani que es clave, porque no se entiende que el propio Noble está contradiciendo a Interpol, porque Interpol dice, por un lado, algo que tiene, y él dice, no tengo ninguna inmunidad, no tengo nada, estoy listo para declarar cuando pueda. Y paso a Cristóbal López. ¿Es creíble ese papel de Irán? ¿No puede ser una operación de Irán? O sea, este papel, esto le llegó a Cancillería. Esto es una documentación oficial que le llega a la Cancillería. Pero a ese nivel no se juegan no se juegan operaciones a ese nivel. No, Irán va a decir, yo firmé un tratado, flaco. Hay un tratado internacional que lo ratificó tu Congreso y lo ratificó el Consejo de Seguridad de Irán, punto. Yo no lo voy a dar, eso quedó, es una cosa permanente. Pero ¿no? además es el famoso punto, 6 del propio memo, el 6 del 7 del memo, donde decía que se informe Interpol una vez que esté firmado. ¿Para qué? Algo que no tenía antecedentes. ¿Pero qué contó acá Waldo Wolf el otro día? Claro. Waldo Wolf el otro día dice, en el año 2013, después de firmar el tratado, Timerman quería ir a Israel, los llamó a ellos y le dijo, muchachos, nos equivocamos. Los iraníes lo único que querían era las alertas rojas, no querían buscar la verdad, dice. Nosotros, la declaración de constitucional del memorándum en la Cámara de Casación no la vamos a apelar. Ah, muy bien, gracias Héctor. Va a Israel, cuando vuelve, el gobierno de Cristina Kirchner apeló la decisión y sostuvo hasta el último momento que el tratado era constitucional. Entonces,
Es una contradicción enorme, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos de Cristóbal López? Y sigo charlando con el tema político del día. Está muy interesante, nos planteaba Martín Tetaz. Me suena el teléfono y me siguen llegando... Quiero que... A ver, está bueno saber dónde se fue la guita del ANSES en los últimos años. Hagamos, ¿quién puede tener esos datos? ¿Qué contratos hizo? ¿Qué contratos firmó la actual conducción del ANSES? ¿Qué contratos valoró y firmó, puso el gancho Bocio? Yo recién les decía, estoy viendo acá una investigación que llevó adelante Emilia Delfino con respecto a Dinatech. Titulaba Perfil en su momento la trastienda de la investigación sobre Eduardo Guasi, el Randacito, le decían. La subdirectora de política de Perfil, Emilia Delfino, explicó cómo descubrió el empresario que amasó 400 millones gracias a los contratos y vínculos con el poder. Toda esa guita que falta hoy, y guita que en su momento se fue. Bueno, interesante, y sería muy bueno llamarla a Emilia Delfino también, invitarla a que volvamos a refrescar dónde se fue la guita de Argentina. ¿Dónde? Porque ahora Bocio camina tranquila y holgadamente entre los diputados como si nada pasara, pero puso el gancho para infinidad de contratos que sería bueno que también en algún momento explique por qué lo hizo y por qué esa cantidad de guita gastada. En este caso le decían el Randacito a Eduardo Guasi, creo que también es de el problema del sur, es creo que es de Junín, sí. Si se usa la ANSES como una caja política, ¿no? Exacto, Muchos sí. gobiernos, ustedes históricamente han hecho eso, en vez de preservar para que esa plata para los futuros jubilados funcione, se la gasta en otros... ¿Qué pasó con Cristóbal López hoy? ¿Malas noticias por qué? Sí, siguen las malas noticias. Primero te contamos de los veedores judiciales que pusieron el juzgado, se opusieron, que el fiscal Gerardo Policita también se opuso a la venta, pidió saber a cuánto asciende la deuda y cómo se calculó. No está claro hoy cuánto vale Indalo, es algo que están tratando de determinar el juzgado, pero además, ¿por qué te digo malas noticias? Bueno, la FIP, sabemos, en su rol de querellante fue absolutamente tajante. Déjame, ahora sigo Sí. con esto, pero ligado a esto. ¿Vos me podés explicar, Martín, cómo es esto de que Indalo, a ver, no puede venderla si quisiera Cristóbal No, López? lo que pasa es que tiene una deuda con el fisco y la tiene que honrar primero. Entonces, si no, digamos, ¿yo a quién voy a embargar? ¿Al nuevo que compra? Vamos, es una locura. Entonces, lo que le está diciendo a la FIP es, bueno, primero paguen, que alguien venga y ponga la plata, porque encima no es plata, ni siquiera es plata de impuestos que no se pagaron, es plata de un dinero que se cobró y que lo único que tenía que hacer era agente de retención, este señor. Lo único que tenía que hacer era recibir el dinero que sí percibió por parte de los que compraban el combustible y simplemente trasladarlo al fisco. Y en el camino se lo quedó. Bueno, señor, que aparezca el dinero. No, espere, yo déjeme que va a aparecer, yo vendo. No, pará. Primero pones la plata y después si pones la plata vendés. Claro. Si no pones la plata, no podés vender. Bueno, No, está embargado, inhibido. Y esta no semana va a ir a la esta quiebra, semana digamos, sería- si no pone la plata, Perdón, termina yendo a la quiebra. pero él podría decir, Cristóbal López, él podría decir, yo, para poder pagarles a usted la deuda, primero tengo que vender. Es lo que está diciendo. Pero bueno. Y el juez ya le dijo, no, de ninguna manera, si no usted tiene un 30% de empresas que no están ni embargadas ni inhibidas, tiene la plata para Claro. sacar de otro lado. Pague con las petroleras. Pague La con noticia otra sería que cosa, sería le dijo. procesado, que Ah. el Colini lo procesaría esta semana, Bueno. pero sin prisión preventiva, ¿no? Sí, Es la versión que había en en Comodoro. principio, ¿por qué? Porque además existe la fuerte sospecha que están evaluando por estas horas de que se habría insolventado. Y esto es algo que el juzgado, además de que ya dijo que estaba embargado, que estaba inhibido, que no podía vender, que no tienen idea todavía de cómo se conformó la masa de Indalo, entienden que utilizó otra maniobra fraudulenta, que es la insolvencia fraudulenta. Bueno, pero fraudulenta, si Esa es una maniobra fraudulenta. Sí, sí. Si se Insolventarte insolventó, durante tiene... el curso de un proceso es insolvencia fraudulenta. Pero por eso, y además si se insolventó, tiene capacidad para obstruir el proceso. Exactamente. Está Por claro. eso, por eso muchas alertas por estas horas a lo que está analizando el juzgado de Julián Ercolini respecto de la presunta insolvencia de Cristóbal López ¿Y y Oca Fabián por de qué Sousa. se hizo si el concurso de acreedores estaba cerrado? Oca sí. Porque lo que pasa es que no es exactamente, primero no es exactamente, no es una retención impositiva, no es la misma situación. Ah, no es la misma situación de deuda. Exactamente, O sea, no es la claro. misma situación tampoco la de la empresa, la situación de concurso, no, es una situación completamente diferente la de OCA. Ujú. Acá lo que están haciendo es una prórroga en el concurso, en el caso de OCA, para que puedan ponerse al día con la FIP, pero no es una deuda de la misma naturaleza. Lo que pasa es que el plan entró que en la Chegaray- grieta de el plan discusión que Chegaray- política porque pero acá ponían tenés una los defraudación dos al casos Estado. digamos, en el mismo plano, ¿no? Pero acá en la tenés- interna del gobierno, el tema de OCA con el Pero tema acá de tenés una defraudación deuda de al Estado Cristóbal. que en el caso de OCA no la tenés. Por El la plan de FIP. Chegaray, Claramente son Acá dos la cosas clave fue la distintas. FIP, el rol de la FIP en ambos casos, Exactamente. ¿no? pero el Claramente. plan que recibió hoy el combustible era para empresas en crisis, esa es la Claro, diferencia. OCA está claro. realmente en crisis, hoy no está Claro, en claro, crisis. claro.
Pero acá, digamos, de que puedan probar o no la insolvencia fraudulenta. Pero procesado, pero sin prisión. Por eso decimos. Si le prueban la mucha insolvencia es atención. otro cantar. Justamente lo que estamos tratando de decir. Para esto está bueno. Es Si lo que le estamos prueban tratando la de decir. insolvencia. Si le prueban por estas horas la insolvencia Que se insolventó, fraudulenta, claro, no la fraudulenta, eso puede ser una maniobra de entorpecimiento. Tenés una conducta que podría interpretarse, eso es lo que ¿no? le pasó o lo que el tipo Aníbal salió a decir. Fernández. Aníbal Fernández, exactamente, que vendió con un los autos. BM y él dijo, Después de yo que vendí estaba un auto, inhibido. pero compré un auto más caro. Exactamente. Pero hoy Para zafó. entender, pero no me quiero de Cristóbal López. ¿Cómo es? Yo tengo inhibido. Si yo me insolvento, ¿eso un juez que lo toma como un juez me puede mandar en cana por eso? Si vos te insolventás durante el curso de un proceso seguido en tu contra. Porque Estando vos inhibido. ¿Para qué me podría Estando insolventar inhibido. yo? ¿Cuál es Para la, que no cuál te es la embarguen. ventaja? Para que no te para lleven no a pagar. responder a las indemnizaciones que debes cumplir por el daño causado. Pero sos un imbécil si te insolventás en un proceso judicial sabiendo que La vas en maniobra cana. nunca es directa y clara. Vos tenés maneras de hacerlo que no parezca que te estás insolventando. El contador de Cristina Kirchner está con prisión preventiva por una maniobra de dibujarlo, insolvencia no, fraudulenta. Meten en- Pedía para, que le, meten en pedía cana que al le contador depositen si te- en otras cuentas. Está, Si te Bonadío lo- enganchan, ¿va en cana el contador también? En el caso de Cristina, sí. Va responsabilizado, Claro. no sé si va en cana. No, lo que pasa es que en el caso de Manzanares lo responsabilizaron como el cerebro Claro. de la Le operación. tiraron a él todo. Claro, bueno. él dijo, a mí me lo pidió Cristina, pero lo que la justicia sospecha es que él se lo recomendó a Cristina. O Esa es la sea, diferencia. Romy, si le comprueban a Cristóbal López en estas horas Sí, que se insolventó, sí, de manera fraudulenta. Claro, porque es Bancana. es una Y forma podría de tomarse- haber entorpecido Exactamente. Y el la Colini la por ahí lo investigación, considera, estando ¿no? en Como libertad. una posibilidad. estando, Con esta comprobación es muy posible que Ercolini Pues, lo reconsidere en vez Viene de... con tan malas noticias, Cristóbal López, decimos, de la FIP, de los veedores, del propio fiscal, que por estas horas realmente que le prueben una insolvencia fraudulenta, me parece que terminaría de complicarle el escenario. Me acaban de contar que mañana, no tiene nada que ver con esto, pero lo hablamos en algún momento, mañana 2 personas van a recibir notificaciones importantes de la justicia sobre un tema que en un mediano plazo lo van a complicar bastante, que son Daniel Scioli y Ricardo Miller, el empresario que le compró en casi 4 millones de dólares. ¿entra Scioli a tener problemas de verdad, me decís, judicial? Sí, porque Scioli, sí, entra a tener problemas serios en esta causa porque él tenía una propiedad declarada en 600.000 pesos y la vendió en 4 millones de dólares. Y cuando vienen y le preguntan y dice, pero ¿cómo puede ser que usted haya vendido en 4 millones de dólares lo que para usted valía, según su declaración jurada, 600.000 pesos? Es que yo hice de eso un negocio que, digamos, se cotizó, lo hizo cotizar muchísimo y ahora lo pude vender en 4 millones de dólares, que tiene que ver con el predio ese donde en teoría se hacían eventos que además ya la justicia sabe que no se hacían. Jorge, me tomo lo que dice Fernando. Suponte que vos haces algo que roza lo indebido judicialmente. ¿Lo Ustedes, indebido o lo ilegal? o lo ilegal. Ustedes, los Indebido puedes hacer, robarte un pedacito de papel, podés empujar al escribiente. A ver, Ilegal. a ver, dividime, separame la diferencia. Indebido tiene un reproche ético. Ilegal tiene un reproche penal. Bueno, dentro de la ilegalidad, ustedes como jueces, no lo digo ni por cuestiones de presiones políticas, ni de guita, ni de carpetas, o sea, lo que es blanco, ¿podés verlo gris o negro? ¿O lo que es blanco y no lo podés cambiar? Porque hay un montón de gente que empezó a bailar en los últimos días, judicialmente. Mira. Con situaciones que ya venían desde hacía tiempo. Mira Romina la cara que pone. Tan matizada es la cosa que la doctrina de la denegación de la excarcelación a la luz de las conductas que pueden ser peligrosas para el proceso existe desde el viejo código de la 2372 hasta la fecha. O sea, ¿vos tenías una doctrina como la de Irursum cuando eras juez? ¿Podrías haber usado... ¿Vos cómo metías, cómo encarcelabas a una persona sin que Irursum te hubiera dado la herramienta que Lo le dio metió todos preso a estos jueces? Menem. Mira, ¿Cómo lo metiste en cana, Menem? había un inciso del Código Procesal Penal que todavía está vigente que dice que cuando la suma de la pena amenazada para el delito no permita otorgar la libertad condicional, no podrán denegar la excarcelación. Entonces,
cuando la calificación legal que vos hiciste te da que la pena que se puede aplicar para el hecho tiene más de 8 años de cumplimiento efectivo, se podía denegar la excarcelación. Este era el esquema anterior básico. Después se fue modificando, la aplicación jurisprudencial y doctrinaria fueron alivianando, y después en el juicio al general Díaz Besones se toma un criterio más laxo y más amplio, que habla que tienen que conjugarse otros motivos para pensar en la denegatoria de la excarcelación y no solo este. La doctrina a partir de ahí empieza a estirarse y a acomodarse y a conceder excarcelaciones aún en estos casos donde la pena era más compleja de realizar. Hay, perdón, una anécdota, no sé si no la contó Tato en el libro negro de la justicia, pero que es muy conocida en tribunales, que un juez le da a un secretario y le dice, toma, un sobreseimiento, escribime el sobreseimiento. Y al rato vuelve el mismo juez y le dice, no, lo que te dije no era un procesamiento. Con lo mismo. ¿Estás cargando? No sé si no escribió tal, pero es conocida. O con los mismos argumentos podría definir una cosa o la que otra. no le dio mamá. Le digo, lo que te dije, es un procesamiento. Nada, el otro fue y escribió. Pueden escribir una cosa, y esto lo sabemos, y pueden escribir otra. Esta es una anécdota divertida porque Mirá, fue a los gritos en un pasillo. Los límites naturales son la ley. Está bien, no es que pero podés la escribir ley una es cosa u otra. bastante Yo no puedo laxa. decir que vos sos varón. No, bueno, pero Cuando la ley es estás bastante escribiendo laxa. y firmando. No, la ley no es tan No, laxa. bueno. No, la ley no es tan laxa. La hacen bastante laxa. ¿Vos decís? Sí. Yo no creo. No, por ahí no es la ley, sino la interpretación, que es diferente. Bueno, pero si la ley te permite que vos hagas una interpretación Hay leyes y leyes. caprichosa, Pero la bastante ley- pero por ahí a laxa. veces La no te lo permite. interpretación es a la luz de las pautas lógicas de interpretación jurídica. Tenés que referirlas a otra ley, referirlas a un precedente, referirlas a algo. Seguro. No es que vos interpretás cualquier cosa. Acá vuelven No a es jugar, libre la vuelven a interpretación. jugar Martín Tetaz y Marco Labaña con esto que trae Sergio Benestein. A ver, ¿chocaron China y Estados Unidos acá, en Puerto Madero? ¿Qué es la OMC, Ale? La OMC es un organismo internacional muy importante, en teoría, no tan importante en la práctica, porque se supone que es un ámbito para solucionar cuestiones de comercio entre los países. Antes teníamos las rondas del GATT, porque esto debía haberse constituido luego de la Segunda Guerra Mundial, al mismo tiempo que el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Eran 3 organizaciones hermanas, una para financiar el desarrollo, el Banco Mundial, otra cuestiones de corto plazo, el fondo, y esto para solucionar las cuestiones comerciales, porque antes los países iban a la guerra cuando tenían problemas comerciales. Por suerte, eso ya no ocurre tanto, pero se cierran las economías y se generan problemas para el desarrollo. Esto se constituye en los 90 y no avanzó demasiado, de hecho fracasó la ronda de Doha, digamos, hay todavía muchas trabas al comercio. Hasta ahora Estados Unidos era un vector que supuestamente favorecía el libre comercio, aunque después ellos te metían muchas trabas aduaneras y, digamos, muchas sanciones. Pero, por lo menos en la retórica, era pro libre comercio. Y China se mantenía como una economía bastante cerrada, pero cada vez ocupando un rol más importante en el comercio mundial. Con Trump, Estados Unidos abandonó el rol de defensor del libre comercio ¿Y se pusieron proteccionistas? y se hizo proteccionista. Y China, como te predice la teoría del balance de poder, ocupa el lugar de Estados Unidos y no solamente defiende el libre comercio, sino ahora hasta el medio ambiente. O sea, Y, es una... Eso parece mentira, pero China, es China el país es que más contamina China el es mundo. el el país- que más contamina el mundo. y eso se dio el- acá y saltó todo acá. Bueno, viene pasando ya en otras rondas, va. pero acá se puso de manifiesto. China es el país comunista más capitalista del mundo. Claro. Bueno, Hay lo que comunista- pensar, Sergio, que todo esto cambió desde que China entra como socio pleno dentro de la OMC. Exactamente, cosa no que es fue hace bastante mucho reciente. tiempo. Es bastante y ahí reciente. fue donde entra- China hace no, este cambio y reclama. Y entra a pata ancha, ¿no? La verdad que esto se está dando en múltiples foros internacionales, ahí, digamos, como una guerra de posiciones, y se está dando acá en Buenos Aires, es muy divertido, pues no le estamos dando mucha bola a los argentinos a la OMC, pero es muy importante, y yo te diría, es una muestra de los conflictos que hay en el mundo, donde estas organizaciones te reflejan pujas por el poder que son muy serias. Ale, Martín, sí. Sí, llegaron unas fotos exclusivas de los incidentes recién en la OMC. Sí, Dale. si querés las podemos ver porque hay molotov, hay realmente una serie de armas Tuercas. de tuercas. No, porque- Yo Bolitas. quiero preguntar una cosa a Martín sobre la inflación, pero vamos primero con esto, está ligado. Está ligado lo que estaba estamos hablando contando de Sergio. la OMC, porque detuvieron a algunos grupos... Chiquitos, eran muy minoritarios, pero había grupos que de las fueron... 2.500 personas, estaban marchando en Estaban protesta por la molotov. OMC. Se desprendió un grupo de 100 personas encapuchadas
6 quedaron detenidos y la policía de la ciudad incautó, bueno, estaban haciendo chistes de que eran estas botellas, pero son realmente ¿Son Molotov? Molotov, ondas, piedras, tuercas, bolitas, rompieron algunos locales, los vidrios de algunos locales, pero bueno, esto es un antecedente de lo que puede llegar a pasar el año que viene cuando cerró una Cal G20. Pero esto es parte del folclore cuando ocurren estas cosas. ¿Siempre tenés este tipo de grupos armando quilombo? En todas partes del mundo. En todas las partes del mundo. El año pasado Viene con en una Hamburgo cosa una batalla campal. Son los El G20 movimientos fue eso, ¿no? antiglobalización en Antiglobalización. general. Pero fíjate lo que es en eso, todos Ale. Es más bien algo un poquito casero, ¿no? O sea, acá no ves mucha logística, mucha organización. No digo que no sea algo Sí, importante, bueno, pero esa digamos, botella llena de queroseno, de No, nafta está super que te despelota. explota. Algún daño hace, ¿no? Por Claro. supuesto, lo que digo son claramente cosas un Antes de que poco termine artesanales. antes de que termine el encuentro de Qué bueno, OMC, Tony. el gobierno va a tener una mala noticia con una empresa que acaba de llegar, que es Flybondi. Epa. Flybondi acaba de ser autorizada para operar en el Palomar. Sí. Hay varios amparos presentados, pero hay uno que va a salir favorable, que es el de los vecinos de Hurlingham. Presentaron los vecinos de Hurlingham, los vecinos de 3 de febrero, los vecinos de Morón, los vecinos de Villa Alemania y Villa Club de Hurlingham. Amparos porque consideran que el impacto ambiental que va a tener un avión sobre la cabeza de los vecinos cada 30 minutos va a ser fenomenal. Y me dijeron que el amparo presentado por los vecinos de Hurlingham va a salir en los próximos días Epa. o en las próximas horas. Entonces se le Y complica Flybondi va a estar complicadísimo, si es así, porque la justicia le puede llegar a trabar la operación, lo cual es una muy mala noticia para el gobierno también. Que nunca se sabe muy bien cuál es se midió el impacto Sí, ojo. en el Palomar. Bueno. ¿Hace cuánto que no despegan aviones con esa Estuve arreglándolo. con esa sincronicidad? ¿Cómo? No, nunca tuvieron esta frecuencia, pero es un aeropuerto, estuvo cerrado mucho tiempo, lo pusieron Claro. en valor. Es una zona que se va a reactivar gracias al comercio que implica el transporte aéreo. Es una pena que esto no funcione. Entiendo que es una molestia para los vecinos, pero el desarrollo es el desarrollo, muchachos. Pero en este caso parece que ni siquiera están los estudios de impacto ambiental. No, Lo no cual hay va a nada, ser- no hay absolutamente hay nada, que estudio eso de es lo que impacto plantearon los ambiental, no vecinos. están las obras y no Sí, están sí, los vos- impactos sí, de pero- altura también. Pero, Son diputado, importantes. pero era una base militar ya de eso. Sí. ¿no? Yo Pero no sé estás cómo operando es. distinto, Pero tenés la que base hacer militar no frecuencia tiene cada nueva. 30 minutos Claro, saliendo un no avión. tenés. Bueno, depende. Si vos pones una actividad comercial, tenés En que épocas hacer un normales, impacto digo. ambiental. Claro. Si aumenta la frecuencia, sí, pero ya algo tendría que haber habido, a menos que no haya existido cuando se Pero creó de la todas base. maneras no sé. está bien que si piden primero un estudio, un Sí, impacto hay que ambiental, Por ahí lo que hace, Toda por ahí lo que hace actividad es comercial demorar. tiene que tener un impacto todo, ambiental. exactamente. Por ahí Vamos lo a que la hace cosa bien. demorar- O sea, el crecimiento no te quita no te quita que Por se ahí hagan lo que las hace cosas. demorar y digamos, la presentación de los vecinos lo que hace es poner un poco más en caja el tema. Más Por ordenado. ahora hay una complicación, porque además son varios los amparos presentados. Me dicen que va a salir uno rápido, que es el de Hurlingham. Pero son varios los y presentados. además fíjate que esto atraviesa no solo a Cambiemos. Cambiemos está en 3 de febrero y en Morón. En Hurlingham está el peronismo. Con lo cual, digamos, los vecinos son los vecinos, más allá de que son radicales, peronistas. Quiero hacer una pregunta a Martín. Inflación. Este gobierno no llegó finalmente a la meta de inflación que quería. ¿Salió o se publicó la inflación por debajo de lo que se esperaba o no? Sí, se esperaba 1,5, terminó dando 1,4. El dato importante para el gobierno es que la inflación núcleo, la inflación subyacente dio 1,3, que es bastante bajo. Eso está en tono con terminar, si bien la inflación del año va a terminar alrededor de 24%, eso es compatible con ir el año que viene a una inflación de 16-17%, que tampoco va a ser la meta del Banco Central. El Banco Perdóname, Central, ¿cuál era la meta que ellos tenían para 17 este año? para este año. ¿Cuánto? 17 Como para tope este máximo, año. Tope máximo, ¿no? Tope máximo. Tope máximo. 17 claro, para este año. Y tope máximo. Esa es la peor. ¿Y la mejor cuál hubiera sido para este año? Bueno, entre 12 y 17 era la meta de abajo y de arriba, 12 digamos, era ¿no? la- Porque, la mínima, 17 claro, la máxima. claro, o sea, exactamente. clavaron un Y el año que 9 viene de se error. terminaron 8 un y 12 al 12. revés. No, porque van a, terminó en van a 21. terminar contra el límite de arriba, que es como se mide el error en este caso, van a terminar 6-7 puntos arriba, sí. Van a terminar 6-7 puntos arriba. Acá hay una cuestión que es importante. Más de 21. En materia, Sí, claro, porque vos sí, fíjate claro. que el gobierno Pero 24 y 25 va a terminar, la- depende de diciembre. La tarea difícil del Banco Central es bajar la inflación en un contexto en el cual vos estás corrigiendo precios relativos también, o sea, tener que corregir tarifas que están aumentando muchísimo. Entonces, eso hace que sea bastante más difícil. Por eso, acá hay una cosa que es la tendencia versus la foto. La Cuando- tendencia la tendencia versus la la película, foto. la película contra la foto, Alejandro. Si vos ves la foto, es un escándalo. Vos decís, inflación, aún a la velocidad de 1,3, 1,4, 1,5, digamos un 17% anual te da eso, aún a esa velocidad
es la sexta inflación más alta del mundo. O en el caso del 17, la novena más Pero alta la del mundo. película, ¿qué te dice vos? Pero la película te dice que hace 3 o 4 meses atrás, cuando se endureció fuerte la política monetaria, la inflación te daba unos 6, unos 7. Entonces, de a poquito, el Banco Central, cuando uno mira, hoy publicó el Banco Central un gráfico muy bueno, lo que pasa con la inflación núcleo, y la inflación efectivamente viene bajando. Más despacio de lo que todos quisiéramos. Te insisto, al ritmo que viene, probablemente el año que viene tengamos entre 16 y 17% de inflación. Este año, el año pasado cerramos en 40, este año cerramos en 24 probablemente. Si todo sigue como viene hasta ahora evolucionando, el año que viene cerraremos en 17. Pensá, Alejandro, que los países que aplicaron estos mecanismos de baja de inflación con programas de meta de inflación fueron muy exitosos en prácticamente toda Latinoamérica. Hoy no hay solamente 10 países en el mundo que tienen inflación. El mundo resolvió el problema de inflación con programas de este estilo, pero en general, desde los niveles de inflación de Argentina, llevó 5, 6 o 7 años bajar estos niveles de inflación. O sea que en Argentina la expectativa del Banco Central de lo vamos a bajar para el último año de gobierno de Macri, me parece que no va a pasar, no va a ocurrir. Y Las a todo economías, esto- perdón, y- ¿las sí. economías no estaban más abiertas en esos países que bajaban la inflación? En general, cualquier economía está más abierta que Argentina, o sea que en eso es bastante fácil de responder. Ahora, lo que sí es cierto es que ninguno de esos países tenía que corregir precios relativos en el camino. O sea, Claro. vos estás haciendo un esfuerzo de bajar la inflación y al mismo tiempo, cada tantos meses le pegás un saque a las tarifas. Ojo que también tenés la realidad de que Argentina hace 10 años que viene con esta inflación entre el 20 y el También. 25%, que eso te juega. Y cuando tenés esta realidad es lo que te termina pasando, programas que dependen mucho de las metas de inflación, que subís la tasa de interés para cumplirlas, es que terminás en esquemas financieros donde te empieza a afectar la economía real y la generación de puestos de trabajo, que es lo que le está pasando a Argentina. Yo me quedan 3 minutos, quiero hablar con un título de Santoro que ayer adelantó, pero en este último tiempo nos llevó lo judicial, lo económico, muchas veces las discusiones políticas, y hay temas que yo quiero empezar a tocar de cara al año que viene y cómo se van a dar los naipes políticos. A mí esto que les voy a decir lo adelantó Asís hace 2 miércoles. Yo no le di bola. No le di bola, estaba con otras cosas en la cabeza, creo que era vudú, se la dejé, medio como que pasó por alto. Pero escucho cada vez más versiones que hay internas fuertes dentro de Cambiemos, con los nombres pesados dentro de Cambiemos. O sea que por ahí María Eugenia Vidal está medio al costado de estas internas, pero que nació un cierto resquemor negado desde adentro, no sé qué información tienen ustedes, entre Mauricio y Horacio Rodríguez Larreta, que bajó algunas acciones Horacio Rodríguez Larreta en la relación con Macri. ¿Alguien le llegó esto también? Lo escribió Roberto García en Perfil hace, yo creo que 2 sábados atrás. Y hablaba efectivamente de alguna suerte de... Vos también, de a vos te tensión. llegó también. Pero lo he dicho, pregunté, me lo niegan, pero Roberto García tiene muy buenas fuentes. Y es cierto que hay versiones, no solamente de esas tensiones, sino otras dentro del gabinete, con algunos ministros. No, pero esa me interesa, porque la de Rodríguez Larreta, ¿en qué estribaría la separación o en este momento el enfriamiento de relaciones entre Rodríguez Larreta y Mauricio? ¿Por qué lado vendrían? En el artículo este de Roberto había como 3 Pero focos. no vayamos lo de Roberto García. No, ¿Qué no. información mantenemos? No, Gracias, yo muchacho. A estuve ver. con un ministro de María Eugenia Vidal, entre todas las charlas que uno va teniendo, pero esto me lo dijo puntualmente un ministro de María Eugenia Vidal, de muy buena relación con la ciudad de Buenos Aires, ex ministro de Horacio Rodríguez Larreta, que me habló efectivamente de este resquemor, pero el recelo de Macri por lo bien que le estaría yendo a Horacio Rodríguez Larreta. Estamos en la misma, entonces. Yo tengo lo mismo. ¿Y sabes qué me dijo para definir lo que le estaba pasando a Rodríguez Larreta ahora? Es que todo el problema que tiene Rodríguez Larreta en la ciudad es que ahora, después de que se fue Macri, que hizo las grandes obras, o supuestamente hizo todo, lo que tiene que hacer es decorarla nada más. Entonces, ahora lo que está gastando es en decorarla y pensar cómo la decora. Ahora, ¿qué debería para poner hacer? en Pero términos de lo que supuestamente... Bajándolo más a tierra, es que está colgándose una medalla detrás de otra. Rodríguez Larreta está holgado de guita, la ciudad está bien, Sí. pone hasta flores y las inferiores la hizo Macri. claro, y que todo el trabajo duro, sucio, chocar contra los gremios, acomodar la cosa en lo macro, lo hizo Macri. Y que viene Rodríguez Larreta y se come la tarta. Ahora, ¿qué debería hacer Rodríguez Larreta? ¿No hacer nada? Porque es injusto también para Rodríguez Larreta. No, lo que ¿Cómo pasa haces es que en lo esa que- situación? lo ¿O que- debería aflojar un No, poco el lo ritmo? que pasa es que lo que aparentemente plantean es que
Rodríguez Larreta no está dando el apoyo que debe dar en algunas batallas que el gobierno nacional está dando y está haciendo sin mostrarse demasiado con el apoyo sobre ese tipo de cosas. Pero como que, digamos, pero como si que la está en un plata segundo plano y que podría estar... La plata Rodríguez Larreta la genera él. No, está bien, pero yo digo, más allá de lo que está haciendo en la ciudad, hay batallas que se dan, la de los jubilados, la de que pueden llegar a ser desgastantes desde lo político, en donde Rodríguez Larreta se guarda. Dice, ¿para qué voy a... Este partido no es mío? Pero la interna está. Y hay una cosita. La foto del otro día, ¿no? Rodríguez Larreta, Vidal y Marcos Peña. ¿Es una foto para qué? ¿Para dentro de 6 años esa foto? No, porque acordate que es cierto que en el PRO hay, o en el gobierno, hay una mesa política muy fuerte que es el presidente, con Marcos Peña, María Eugenia Vidal y Larreta. Es una mesa fuertísima. Era siempre cuando en la ciudad pasaba lo mismo. Esa mesa definió cómo se iba a hacer la campaña y definió las elecciones. Así Hicieron todo en esa mesa chica. Bueno, hay una mesa de gestión que es distinta, pero esa mesa el preferido no es Larreta. El preferido del presidente no es Larreta. No, es Peña, es Peña. Daniel Santoro, después de lo que yo voy a leer, tiene algo que tiene que ver con la crisis en la Armada. Algo adelantó Daniel ayer y lo vamos a cerrar. Él va a cerrar el programa con este. Qué gran programa y qué de cosas pasaron en esta noche. 2 de última, Daniel va a contar lo de la crisis en la Armada y Mangel se va con algo que tiene que ver, que va a dar, va a dejar sin dormir a Scioli por lo que acabo de escuchar. Atención con esto, Provincia de Buenos Aires, Fernando Carnota no paró de tirar títulos en lo que va del último mes. Habló de habló de un importante ministro, recién dio más malas noticias para Daniel Scioli y va a agregar algo a lo que dice Fer, Romina Mangel. Hoy es 13 de diciembre, ¿ya? Ya es 13. Le mando un beso a mi vieja, está cumpliendo años. Un beso muy grande de Chita. Me lo había anotado acá en la mano. Mira como cuando Chita cumpleaños, ¿viste? Cuando en el colegio, ¿viste? En el colegio machete. Así que un beso grande a mi viejita, está viendo el programa seguramente. Crisis en la Armada y algo con Scioli, ligado a Scioli que se viene en la voz de Mangel. Prepárense antes de irnos al corte o después antes de irnos al final del programa. Santoro, crisis en la Armada, antes de irnos al corte rápido. Submarino San Juan, Ale, provocó las primeras 4 renuncias dentro de la Armada. Lo adelantaste anoche, Daniel, Lo adelantamos anoche. No, lo adelantaste, hacete cargo y te felicito. Porque el almirante Ruhr, el actual jefe de la Armada, inició un sumario interno y le pidió al jefe de la base de Puerto Belgrano, la base más poderosa, que firmara un acta militar sobre cuáles fueron las causas y la demora para informar por la pérdida del submarino el 15 de noviembre pasado. ¿Qué es lo que sucedió? Que López Maceo se resistió a firmar eso, se le abrió una actuación militar, es decir, que lo van por indisciplina y algo inédito en la historia de la Armada, los 3 jefes de la aviación naval, la infantería marina y la flota se pidieron el pase de retiro en forma solidaria con López Maceo. El ministro Aguad dijo que le aceptaba la renuncia a los 4, porque hay otro oficial más, y que no va a aceptar actos de indisciplina adentro de la Armada. Ale. Bueno, título de Santoro antes de irnos y después del corte, Mangel, algo de Scioli y Chicone. Chan. Título así. Romina, último título tuyo. A ver. Causa Chicone, prestarle mucha atención porque con todo lo que está pasando muchos se olvidan porque Vudú ya está preso por otra causa, pero hoy aparecieron un papel extraño, así como fue extraño el papel de la FIP, del Banco Vapro, no se terminaba, del Banco Provincia, no se terminaba de entender muy bien qué era. Sentaron a los abogados del Vapro, le preguntaron, ¿esto es usual que escriban esto vinculado a Chicone? Le dijeron, la verdad que no, antecedentes no hay, y empezaron a hablar y a profundizar de reuniones de Chicone en el Banco Vapro, y de repente uno de los abogados que está interpelando a los abogados del Vapro pregunta, ¿y quién más tenía oficinas en ese lugar? Y contestan, Daniel Scioli. Yo me preocuparía, yo fuese Scioli o fuese la gente ligada a provincia, que vos estés contando esto ahora. Bueno, y llamó la atención porque esto fue en el juicio oral y público, y muchos se dijeron, opa, o sea, apareció Scioli, oficinas de Scioli, reuniones de Scioli con la familia Chicone. No significa nada, ¿no? Dejemos claro, ¿no? Si está viendo de Scioli o la gente no está ni nada. Van der Brole, en Comodoro Pi, el arrepentido solamente se preocupa por una cosa, que sigan presos Vudú y Núñez Carmona. Gracias por todo.